12:21 y del campo vamos a hablar de arte. La mañana. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Hablamos de arte y hablamos del artista valenciano Jordi Machi. No sé si te suena su nombre, si conoces su obra. Tiene una larga trayectoria, es un hombre que ha apostado muy fuerte por vivir de su gran pasión, que es la pintura, y ahora pues la vida le ha dado un giro inesperado, y es que nada más y nada menos que Kim Kardashian, la reina de las redes sociales, que últimamente también ha sido portada en la revista Forbes como una de las empresarias online más potentes de todo el panorama, le ha encargado un cuadro para su segundo hijo, que nada, apenas nació hace poquitos meses, así que hemos querido llamarle para darle la enhorabuena. Jordi, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, enhorabuena a vosotros por vuestro programa. Para quien no te conozca, eres un pintor de Alchemesí, pero que ha corrido mucho mundo y, como decía al inicio, pues ha apostado muy fuerte por vivir de lo que más le gusta, por hacer, pues eso, de su proyecto de vida, pues un modo de trabajo también. Pues sí, estoy luchando bastante duro por conseguir mis sueños y en eso estamos, en el día a día, luchando y viajando también bastante, que es una cosa que me llena un montón. Claro, es que has estado, si no me equivoco mal, también en Líbano. Sí, tuve allí una temporadita trabajando con varios clientes a raíz de una exposición que tuvo bastante éxito por allí, bastante clientela, y la verdad es que fue una experiencia increíble el Líbano y conocer a la gente de allí. Bueno, del Líbano, vuelta al Alchemesí, y de repente recibes esa llamada. ¿Te llamó la propia Kim Kardashian, ya por cotillar? No fue así tal cual, no fue tan directamente. En realidad, bueno, todo surge un poco por casualidad, o bueno, más bien por causalidad, porque al final todo depende de tu actitud y tus decisiones. Claro, y del buen trabajo. Exactamente, y el trabajo, y la gente valora que trabajes duro. Y nada, todo, pues una amistad lleva a conocer a otra, y al final con el tiempo se forjan unas relaciones que a veces son beneficiosas. Y en este caso, pues todo viene por un buen amigo mío que vivía en Nueva York. Me presentaba un americano que estaba en el arte. Ay, parece que estamos perdiendo la cobertura, Jordi. Es que no tengo mucha cobertura. Ahora. Vale. Pues nada, un amigo mío que vivía en Nueva York me presentó a un americano que está bastante interesado en el arte, y lo conozco, hubo un feeling, me compró varias obras y después forjamos una amistad que nos llevó a hacer un proyecto que es como una colección de obras que voy a pintar allí en Texas, en un principio. Y justo es este americano el que contacta con la manager de Kanye West. Ajá, Es el marido de Kim Kardashian, sí. Y es a través de la manager que llego a Kanye West y Kim Kardashian, y nacimientos en un nuevo bebé. Entonces se planea... Igual sales en el reality y todo que tienen. ¿Te imaginas? ¿Que sale tu obra? Me encantaría apoyarme en las curvas de Kim Kardashian. Oye, sería todo un pelotazo, nunca mejor dicho, ¿verdad? porque todo lo que toca este matrimonio lo hace en oro, Madre mía. Bueno, centrémonos, vamos a empezar por el principio. Por esa obra que es, si no me equivoco mal, que Kanye y Kim contratan o te piden para su segundo hijo, si no tengo mal entendido. Correcto. En realidad es para su bebé, la obra. Pero... Vaya regalazo para el nene. Imagínate. Pues eso la verdad es que es súper chulo que vaya a tener una obra mía colgada en la casa de Kanye West y Kim Kardashian. Oye, ¿ya sabes en qué te vas a inspirar para hacerle el cuadro al peque? Pues sí, mira, la colección que voy a hacer en Texas es una serie de obras basadas en la poética novela de Antoine de Saint-Exupéry, no sé si lo he pronunciado muy bien. Del Principito. El Principito, sí, la conocida El Principito. Y una de estas obras, que ya más o menos está seleccionada, es la que va a ser para ellos.
Qué bonito. O sea, El Principito, que es una de las obras de la infancia y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ¿eh? Siempre hacemos esa pequeña referencia, siempre nos acordamos de alguna de sus páginas. Que vaya a estar de tu mano colgada en, bueno, pues una de las casas pues más relevantes del panorama y del papel cuché, que es la de Kim Kardashian y Kanye West. Y lo dicho, te seguimos muy de cerca, y a ver si podemos ver también nosotros esa obra para que nos cuentes y cotilleemos también, ¿eh? Por supuesto, yo iré reportando todo y mandando información. Oye, tengo que confesar que algún capítulo que otro he visto, ¿eh? De reality, así que... Yo también. Que si sale tu cuadro te llamo enseguida. Por favor, y lo comentamos. Ojalá que sí. Jordi, por cierto, para toda la gente que nos esté escuchando, podemos ver también tus obras en tu página web para ponernos en contacto contigo, ver también tus ilustraciones. Por supuesto, sí. Mi página web sería www.jordimachi.com. Vale, que te estaba poniendo yo el acento en otro sitio. Exactamente. Y ahí ya pues podéis entrar a mi blog, que es realmente en el blog será donde más vaya actualizando y la fanpage también de Facebook iré poniendo cositas que me vayan pasando por ahí. Pues nada, enseguida le damos a seguir y vemos tu periplo también al otro lado del charco en esa exposición que vas a hacer en Austin, en Texas, y que te va por Nueva York, Los Ángeles y sobre todo por esa noticia de Kanye West y Kim Kardashian. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jordi. Gracias a vosotros y un abrazo. Y un besito muy fuerte y a seguir luchando por los sueños, que exactamente. Como luchar todo el mundo por los sueños. nos estás demostrando, se cumplen. Un saludo fuerte. Un saludo. 12:28. La mañana. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. 21 de agosto.